Todos o la gran mayoría tenemos ese videojuego especial que ha dejado una marca en nosotros y que en algún momento de nuestra vida, por alguna razón, decidimos volver a probar, ya sea para recordar buenos momentos o revivir la emoción que sentimos la primera vez que lo jugamos. En lo personal, Red Dead Redemption 2 es el juego del que hablo. Cuando pude jugarlo por primera vez, no logré comprender la magnitud de lo que veía ni todas las posibilidades que el juego podía ofrecerme. El mundo abierto de este título se siente vivo y auténtico, desde la diversidad de paisajes hasta las rutinas diarias de los NPC. La experiencia inmersiva del juego incita al jugador a explorar y descubrir el extenso mapa que lo rodea. Aunque la grandeza de Red Dead Redemption 2 no solo radica en sus mecánicas y realismo visual, sino en la profundidad y complejidad de su narrativa y personajes. Por esta razón, analizaremos a mi parecer a uno de los mejores protagonistas que un videojuego haya creado, Arthur Morgan, un personaje humano que con sus defectos y virtudes ha logrado ganarse el afecto y cariño de muchos. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. El contexto histórico del juego tiene lugar en el año 1899, una época marcada por transformaciones significativas en la sociedad estadounidense. Durante este periodo la industrialización avanzaba rápidamente, con la construcción de ferrocarriles y la expansión urbana que amenazaban y alteraban la vida del salvaje oeste. En aquel tiempo las bandas de forajidos y pistoleros ya eran cosa del pasado, siendo varias de ellas desplazadas por la intervención del gobierno y la implementación de leyes mucho más rigurosas. La era del salvaje oeste estaba llegando a su fin, y con esta sus códigos de honor se desdibujaban conforme el mundo experimentaba cambios a su alrededor. Y es en este preciso momento donde se desarrolla la historia de Red Dead Redemption 2. Tras un fallido intento de atraco en Blackwater, nos encontramos con una banda de forajidos liderada por Dutch Van der Linde, que a raíz de la pérdida y desaparición de algunos de sus miembros, se ve obligada a huir hacia un entorno más hostil y sombrío, tratando de evadir la presión legal. Este inicio en la trama revela la vulnerabilidad de la banda, enfrentando así un futuro incierto y lleno de interrogantes, dejándonos comprender que se trata de un grupo compuesto por individuos socialmente marginados y desfavorecidos, rechazados por una sociedad más moderna a la que ellos no pertenecen, siendo la mayoría personas descarriadas y huérfanos reclutados desde la infancia, que comparten la visión idealista de su líder Dutch, un personaje complejo y enigmático que sobre todo posee una habilidad notable para manipular a las personas y hacer que estos sigan su voluntad. La resistencia de Dutch al control gubernamental refleja su anhelo de una vida independiente, sin rendir cuentas a ninguna autoridad y con apropiación de recursos ajenos para el beneficio de su grupo, todo enmarcado dentro de sus propias ideologías, donde Dutch, en cambio de su creencia en ellos, espera que ellos también crean en él. No obstante, dentro de este grupo destaca un personaje central de la historia, Arthur Morgan. Nacido en 1863, quedó huérfano a temprana edad, ya que su padre, un delincuente de bajo calibre, fue arrestado por hurto en 1874, cuando Arthur apenas tenía 11 años, y su madre Beatriz había fallecido anteriormente. Alrededor de 1878, a la edad de 14 años, Arthur fue amparado por Dutch Van der Linde y Josiah Matthews. Desde el principio, Arthur vio en Dutch la figura paterna que nunca tuvo. Dutch no solo le enseñó a leer y escribir, sino que también adoptó sus ideales como los únicos, convirtiéndose así en uno de los miembros fundadores de la banda. Esta lealtad lo posicionó como uno de sus mejores matones y una de las pocas personas en las que Dutch siempre depositó toda su confianza. Cabe destacar que la trama del juego incorpora un elemento fundamental, la toma de decisiones en momentos cruciales, que define si el protagonista sigue un camino de alto o bajo honor. Aspecto que se maneja de manera impecable, ya que las acciones del jugador tienen consecuencias reales, ya sean positivas o negativas. Más adelante exploraremos cómo estas decisiones afectan directamente a uno de los momentos más impactantes del juego. A pesar de esto, Arthur sigue sus propios códigos éticos y narrativos, centrados en el concepto de comunidad, característica evidente desde el inicio del juego,
donde notamos cómo nuestro protagonista ejecuta cualquier tipo de acción o asesinato de manera violenta, sin cuestionar las órdenes de su líder. Aunque se reconoce a sí mismo como un hombre despiadado y comprende la inmoralidad de sus actos, justifica su comportamiento al considerarlo diferente al de la mayoría de los criminales, ya que Arthur respalda sus acciones creyendo que la filosofía de la banda y su cumplimiento podrían beneficiar a los suyos. Sin embargo, bajo su aparente dureza se esconde un hombre castigado por su pasado, con valores y creencias que se tambalean, atado a una vida de la que no puede liberarse porque desconoce otra forma de vivir. Arthur podría ser catalogado como el típico tipo duro, pero no uno cualquiera, sino uno que lo es por necesidad, uno al que su propio entorno ha construido. En momentos clave de la historia, los campamentos de la banda adquieren una importancia que va más allá de ser meros centros de partida para las misiones. Se transforman en refugios que simbolizan seguridad y cierta estabilidad, brindando al jugador la opción de participar en conversaciones cotidianas con los miembros de la banda, excluyendo a Micah. Estas interacciones permiten observar los estados de ánimo, cambios de humor, relaciones interpersonales, participar en juegos y presenciar cómo disfrutan de sus pequeñas celebraciones o afrontan momentos difíciles. Y todo ello sucede de una forma tremendamente natural. A través de las acciones de Arthur en el campamento, se le transmite al jugador un genuino sentido de responsabilidad por el bienestar del grupo, que sentimos como nuestra familia. Es gratificante contribuir con recursos, cazar para la despensa y ayudar a la banda influyen directamente en la calidad de vida de sus miembros. De esta manera se deja clara la preocupación y proximidad que siempre caracterizaron a Arthur para con sus compañeros. Un caso específico fue su trato amable y educado hacia el hijo pequeño de John Marston, Jack. Actitud que podría estar vinculada por una experiencia traumática que el mismo protagonista vivenció con la pérdida de un hijo que tuvo, detalle que revelaría en algún momento de la trama. Con Jack, Arthur busca preservar el legado de su propio hijo y al mismo tiempo prevenir que John repita los mismos errores que alguna vez él cometió, desempeñando un papel de protector y de guía que veríamos al final del juego. Y aquí, el jugador se da cuenta que Arthur nunca fue un mal tipo. A pesar de su deseo de ayudar a sus allegados y a otras personas, nunca priorizó sus propios sentimientos y sueños para construir la vida que realmente habría deseado vivir, preguntándonos, ¿y su lugar dónde queda? Su lealtad lo mantuvo constantemente atado a una existencia cuyo único propósito y significado residían en seguir los anhelos de alguien más. Lealtad que pronto después sería él mismo quien cuestionaría. Esta dualidad se acentuaría aún más con el regreso de Mary en su vida, un amor profundo de su juventud que Arthur nunca olvidó. El reencuentro con Mary en diferentes momentos de la trama sumerge al protagonista en una tormenta de dudas y conflictos internos. Arthur se debate entre abandonar su vida como forajido o reconstruir un futuro con ella, opción que ésta le pide encarecidamente en diversas ocasiones. Sin embargo, para Arthur, la lealtad siempre ha sido primordial frente a cualquier otra consideración. La trama da un giro irreversible cuando Leopold Strauss, el prestamista de la banda, encomienda a Arthur la tarea de cobrar unas deudas, entre ellas las de Thomas Downs, un granjero gravemente enfermo. Siguiendo las órdenes, Arthur recurre a la violencia para exigir el pago, y la situación se torna crítica cuando Thomas tose sangre directamente en el ojo de Arthur, aunque sin darse cuenta, dicho incidente marcaría un cambio trascendental en la vida del protagonista. Si no es que tiempo después descubriríamos que Arthur padece tuberculosis, una enfermedad mortal sin posibilidad de retorno. Este episodio marca un momento crucial de introspección en nuestro protagonista, donde hechos inesperados y noticias impactantes los llevan a reevaluar sus acciones y reconsiderar la trayectoria de su vida hasta ese punto. Estos acontecimientos, a veces reveladores, pueden desencadenar una transición fundamental en nuestra conducta o bien mantenernos en el mismo pozo que puede volverse cada vez más oscuro. Un punto de quiebre que nos brinda la oportunidad de asumir el control de nuestras vidas, recordándonos que siempre reside en el presente la voluntad de poder hacer lo correcto y actuar en favor del bien.
En uno de los capítulos finales, y siempre que hayamos conservado el honor alto durante la partida, Arthur mantiene la que es posiblemente la conversación más emotiva y personal del juego, con la hermana Calderón, en la que se sincera acerca de cómo le atormenta haber perdido tan pronto a su madre y tan tarde a su padre, haber vivido la muerte de un hijo y haber dejado atrás a la única mujer que ha amado por su incapacidad de vivir de otra forma. Además, le confiesa que ve la muerte de cerca, y es justo en ese momento que Arthur dice algo que rompe por completo al jugador. I guess I'm afraid. Arthur reconoce tener miedo, y eso es lo que más humano lo hace, porque no hay nada más humano y real que sentir miedo. Aunque muchos lo nieguen, el temor universal a la muerte, el fin abrupto de la vida y la preocupación de que el tiempo invertido carezca de significado resuenan en cualquier ser humano. Aquí el protagonista, consciente de su tiempo limitado, teme que su vida no haya valido la pena. Por eso mismo, Arthur vislumbra con claridad su propósito, embarcándose en su propio sendero de redención, comprendiendo el camino que debe seguir en su existencia, guiándose por el amor y la ayuda hacia quienes más lo necesitan y a quienes lastimó en el pasado, buscando cambiar sus vidas, encontrando en la benevolencia la moneda de mayor valor, dejando atrás aquella figura de forajido que parecía no tener empatía y altruismo en su ser. Arthur aprovecha las últimas fuerzas que le quedan, rectificar sus errores y tomar definitivamente las riendas de su propio destino. Consecuente con el deterioro en la confianza y lealtad que Arthur sentía hacia Dutch, desencadenó una serie de eventos en la trama. Las decisiones erróneas y los planes fallidos, respaldados por Micah, alteraron significativamente la personalidad de Dutch, manifestando crueldad e indiferencia hacia aquellos que le habían entregado todo y depositaron su fe en él. Por eso mismo, Arthur cuestionaría dichas decisiones y la verdadera naturaleza de Dutch, en el que no pueda sino replantearse qué demonios ha estado haciendo hasta entonces y en quién ha entregado tantos años de vida. La imagen paternal idealizada por nuestro protagonista se desvanecería poco a poco, revelándole que su percepción estaba fundada en una ilusión, engañado por la creencia de un mundo idílico que nunca existió. Y a medida que avanza el juego, podemos sentir cómo el estado del campamento y de la banda va decayendo, de acuerdo a las circunstancias y eventos que enfrenta, contrastando lo que fue en un inicio con su trágica disolución. Tras el declive de la banda y con Arthur cada vez más consumido por su enfermedad, vería en John, a quien considera como un hermano, la llama de una vida esperanzada que siempre soñó. Arthur entregaría hasta lo último de sí para que John y su familia sigan el camino donde el pasado queda atrás y escapar de esta forma hacia otra vida mejor, camino que él mismo jamás pudo recorrer. Y con dicha voluntad sentiría que sus últimos días cobrarían un inmenso valor y habrían valido la pena. Arthur sabe que el camino trazado no permite retorno, y en su última travesía, el juego nos concede un momento conmovedor, una conexión íntima entre el jugador y el protagonista. Es una despedida estremecedora, siendo la última cabalgata de nuestro personaje, que inmortaliza aquellas frases que, para bien o para mal, marcaron su existencia, siendo frases de sus propios guías, quienes moldearon su sendero de redención. Nuestro protagonista regresa por última vez al campamento, con la intención de persuadir a Dutch sobre la traición de Micah en la banda. La demencia envuelve a Dutch, rechazando la verdad y volviéndose en contra de Arthur, abandonándolo posteriormente a su suerte. Forzado a huir con John para esquivar a los Pinkerton, Arthur se despide de su fiel caballo, confidente en sus odiseas y de su largo camino de liberación. Optando por la senda redentora, Arthur sacrifica su vida para que su hermano pueda hallar un nuevo comienzo junto a su familia. Sintiendo orgullo por la decisión tomada, le entrega su sombrero como símbolo de un adiós irreversible. En el doloroso duelo final contra Micah, el villano prevalece a pesar de los esfuerzos de Arthur. Moribundo, se arrastra para contemplar su último amanecer, cumpliendo su anhelo de redención antes de exhalar su último suspiro en la serenidad de una paz eterna, con la certeza y quietud de haber hallado su redención.
Con este emotivo desenlace, se despide de nosotros un personaje inolvidable. La sensación de pérdida es profundamente personal. A pesar de no ser la de un ser querido directo, se percibe como la de uno mismo. A lo largo del juego desarrollamos un vínculo único con Arthur, sintiéndolo como un amigo, un hermano, deseando siempre lo mejor para él. Compartimos sus miedos, desilusiones, alegrías, esperanzas e íntimos momentos. Nos guía a depositar confianza en nuestro ser, a ser faros de esperanza para quienes amamos, a abrazar la libertad y que nunca es tarde para hallar el coraje de cambiar el rumbo de nuestras vidas, superando el temor a la muerte. Su legado perdura como un inspirador recordatorio de que al igual que él, tenemos el poder de forjar nuestro propio destino, vencer nuestras luchas internas y en última instancia, encontrar la redención dentro de los matices de nuestra propia historia. Más allá de ser simplemente un personaje ficticio, la vida de Arthur se convierte en un reflejo que se entrelaza con la nuestra, invitándonos a cabalgar hacia la luminosidad de nuestro propio ser. Y por este motivo, Arthur es el mejor protagonista que un videojuego haya creado.